a grabar. Muy bien, seguimos acá, seguimos en la clase, seguimos grabando. Nos habíamos quedado en, vamos a cortito, ¿cómo detenemos una hemorragia? Primera opción, ¿se acuerdan? Presión directa sobre la herida con fuerza con las dos manos. Voy a usar cualquier tela, trapo, apósito, gasa, lo que tenga, para ayudar a las plaquetas a que tengan un lugar donde afirmarse. ¿Tá? Presión directa con las dos manos con fuerza durante 10 minutos. Si no detengo eso, puedo pasar a lo que es presión arterial. Voy a subir un poco la zona de la lesión y voy a ver la arteria principal, que es la lesionada en ese caso, la arteria lesionada en ese caso, arteria o vena, y voy a apretar más arriba con fuerza de la misma forma, intentando colapsar el vaso sanguíneo antes de que llegue a la lesión. En caso de que yo no pueda hacer esos casos, de estas opciones, o en caso de que la hemorragia sea muy grande, yo intento detener y sigo sangrando, yo tengo que rescatar la vida de la persona, que es lo que está en juego. En 10 minutos o menos, en 5 minutos, una hemorragia importante, la persona se puede morir por un paro cardiorrespiratorio. Tengo que detener eso a toda costa. Vamos a pasar lo que es la opción B, C, la última opción de rescate, que es lo que se llama el torniquete. El torniquete es cuando yo corto toda la circulación de la zona. Por ejemplo, hablando en calles, 18 de julio, Montevideo, clase principal, 18 de julio, para un lado está San José, para el otro lado Colonia. Si hay un accidente y se corta 18, el tránsito en el centro sigue activo porque están las calles paralelas. ¿Sí? Bien, cuando hay una hemorragia, si yo se rompe una arteria, un vaso sanguíneo principal 18 de julio, yo aprieto esa arteria y el resto de la mano, por ejemplo, en el caso de el resto de los tejidos siguen recibiendo sangre normal porque están las colaterales, las demás arterias y venas que llevan y traen. Está silenciada ahí, te digo por las dudas si querés hablar. No, no, sí que ya entendí, porque están las otras que le llevan Exacto. sangre. El torniquete, en el torniquete se corta toda la circulación a la zona. Corto el vaso sanguíneo lesionado, corto, cierro, tapo el vaso sanguíneo lesionado y todos los colaterales que van a la zona. Entonces, yo tengo una hemorragia acá que no la puedo atender, sigue sangrando, sangrando, sangrando. Voy a hacer un torniquete, se hace en la base del miembro, por ejemplo, bien cerca acá arriba y en la pierna cerca a la ingle. Voy a hacer un torniquete. ¿Con qué hago un torniquete? Con algo que sea más grueso o del tamaño de 2 dedos, por ejemplo. No puedo con un cordón, con un alambre, porque ahí no voy a poder apretar, ahí voy a romper. Tiene que ser algo grueso, puede ser un cinturón, una corbata, hasta un buzo de remera, de una remera manga larga me puede servir, la correa de la mochila o de las persianas, las correas de la persiana, esa gruesa, ese tipo de cosas es lo que va a servir. Hay torniquetes también especiales que están en algunos botiquines avanzados o algo, que son unas cintas gruesas especiales para esto. ¿Cómo se hace? Se hace circunferencia presionando toda con fuerza, ¿tá? Toda la zona, se enrosca, se hace un nudo, se enrosca y podemos usar algo para hacer palanca, un lápiz, un destornillador, una cuchara, un cubierto, un palo, para hacer palanca y apretar. Entonces, ¿qué es lo bueno del torniquete? Yo tenía una pérdida de sangre, me estaba por morir, estaba por entrar en un paro cardíaco, aprieto, aprieto, aprieto. ¿Qué pasó con la pérdida de sangre? ¿Se cortó? Se cortó, perfecto. ¿La persona sigue viva? Sí, Perfecto, pero le salvé la vida, buenísimo. ¿Qué pasa al rato? Por ejemplo, yo tengo una lesión acá, hago un torniquete acá arriba. ¿Qué va a pasar al rato con la mano, con los tejidos de la mano? va a quedar azul por falta de sangre o oxigenación. Perfecto, ¿y eso es bueno para la mano? No, porque puedes hasta llegar a perder la mano. Los tejidos empiezan a morir porque dejan de recibir sangre que les lleva el oxígeno, les llevan los nutrientes y saca todos los desechos. Se empiezan hasta intoxicar con sus propios desechos. Y les falta oxígeno, les falta nutrientes. Entonces, los tejidos, luego de que yo hice el torniquete, está bien, la persona está viva, pero ¿a qué costo? Los tejidos empiezan a pudrirse, forma una necrosis. No es que se forme a los 4, 5, 10 minutos, pero a los 15, 20, 25 minutos ya puede empezar la lesión en los tejidos. Entonces, también le salvé la vida porque no podía detener la hemorragia, pero a veces, no siempre, pero a veces terminan perdiendo una mano. Entonces, está bien, si estoy en un riesgo de vida, ustedes no pueden detener mi sangrado de ninguna forma, sí, está bien, pasen al plan C, a la última opción, que es el torniquete para mantenerme con vida. ¿Por qué no hacemos un torniquete de principio?
y no me estreso apretando, que la sangre no me estreso. ¿Por qué? Porque puedo llegar a tener riesgo si demora en llegar la ambulancia, si demora en trasladar a la persona al hospital, si demora un médico en venir y resolver el tema, puede tener la persona riesgo de perder la extremidad, ya sea la mano, la pierna, el pie. ¿Se entiende? ¿El torniquete funciona para tener un sangrado? Sí funciona, es maravilloso, pero es riesgoso. Es riesgo-beneficio. Si yo puedo detener el sangrado con una forma que la persona mantenga sus dos manos, genial. Prefiero eso. Si ya traté, no puedo, antes de que la persona se muera, sí, paso al torniquete. ¿Se entendió eso? Perfecto. ¿Por qué el torniquete es tan famoso? ¿Por qué todo el mundo piensa en hemorragia y lo primero que piensa es torniquete? Porque antes, ¿se acuerdan que varias veces hemos dicho que tenemos muchas cosas de la antigüedad, de nuestras abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, como muy arraigado en nuestros conocimientos? Antes, las distancias, por ejemplo, acá en Uruguay, en el campo profundo, en todo el mundo, pero por ejemplo, hablando bien chiquitos, en el campo profundo, ¿cuánto se demoraba a veces en llegar a un hospital, a un médico? A veces eran días en carreta, en caballo, no había un hospital, un médico en la vuelta de la esquina. Era complicado. Y sí, claro, una persona que tiene una lesión, una arteria, un vaso roto, una vena, no podía ir con 4 días con alguien apretando, o un día o 12 horas con alguien apretando. Entonces se desangraban y se morían antes de llegar al médico porque las distancias y los tiempos eran mucho más largos. Entonces, un torniquete, sí, le hacían un torniquete y listo, podía aguantar un montón en el viaje. Y nadie lo tenía ni siquiera que ir apretando, por decir algo. ¿Tá? Y bueno, sí, se amputaban muchos miembros, pero las personas seguían con vida. Actualmente las distancias son mucho más cortas, la tecnología ha cambiado, la medicina ha avanzado por suerte muchísimo, y no hay estas distancias ni estos tiempos tan largos. Por eso es que el torniquete se deja como última opción. Otra cosa importante, Pablo nos contaba un cuento hace un rato de que la maestra le había hecho un torniquete a un compañero y se lo aflojaba de ratitos. Sí, bueno, listo, ahí le sigue llegando sangre a toda la mano. Pero ¿qué pasa? Eso antes se hacía, es más, pueden buscar información que pueden encontrar actualmente información por internet, que tienen que fijarse la fecha. Cuidado con siempre que busquen información por internet. No todo es correcto, no todo es actualizado y cualquiera puede publicar lo que sea. Mucho cuidado con eso. Y a veces es hasta de gente muy famosa, pero es información desactualizada porque a veces se publicó hace mucho tiempo. Por ejemplo, antes el torniquete se hacía y se aflojaba cada 7, 8 minutos, depende del tiempo, se iba aflojando. ¿Qué pasa? Cuando se hace el torniquete, ¿tá? Donde sea, la sangre que llega hasta el torniquete, hasta la arteria, se empieza a acumular ahí, se aprieta, o sea, queda apretujeada acumulada. ¿Qué le pasa a esa sangre? Las células empiezan a pegotear, las plaquetas que quedan ahí como apretadas contra en la punta del torniquete, de la arteria apretada, vendría a ser, se empiezan a pegotear y se forman lo que son coágulos y trombos, que son un montoncito de células apretaditas. Cuando yo aflojo el flujo sanguíneo, cuando yo aflojo el torniquete, esa sangre vuelve a circular un poquito. ¿Qué pasa con esos cúmulos de células, ese montoncito de células apretaditas? La sangre las empuja y vuelven a circular por arriba y por abajo, o sea, por las arterias que van y por las venas que vuelven. Esos coágulos, esos pequeños montoncitos que yo les decía, células apretadas, pueden llegar al cerebro, al corazón, a los pulmones, a cualquier órgano y pueden tapar pequeños vasos sanguíneos, las arterias más finitas, los pueden, imagínense, es como una pajita, o sea, una canilla que de repente tiene pedacitos de algo. Si va una canilla muy finita, se tapa. ¿Se entiende eso? Entonces pueden tapar y cuando tapan, ¿qué provocan? Provocan lesiones, provocan infartos en otros vasos sanguíneos. Entonces, el aflojar el torniquete jamás se hace, está totalmente contraindicado porque hacemos que estos coágulos de sangre, estos trombos se llaman, vuelvan a la circulación y puedan hacer tapones en cualquier parte del cuerpo, muy graves. Entonces, o algo importante, si hacemos un torniquete, nunca se afloja, se deja quietito. Es muy importante anotar la hora con que se hizo, porque el médico cuando vaya a aflojarlo y a tratar al paciente va a tener que darle anticoagulantes, va a tener que darle sustancias. ¿Para qué? Para que esos trombos que se formaron se deshagan y no pase nada. Depende cuántas horas, cuántos minutos, cuánto tiempo lleve el torniquete puesto, qué cantidad de medicación va a tener que hacerlo. Entonces es importante siempre anotar la hora si hacemos un torniquete. ¿Se entiende? Bien. Estoy pensando, si me olvidó alguna pregunta lo que vimos hasta ahora.
No, yo me acordé cuando hacía Decime, Melissa. yo tenía clases de serpientes. Cuando hacía agronomía tenía clases de serpientes y como agrónoma tenía que dar los primeros auxilios. Entonces, cuando recibís una picada de una víbora, se hacía antiguamente también un torniquete. Ahora Pero, ya no. pero no era recomendable porque había, si vos sabés qué tipo de veneno tiene la víbora, si era neurotóxico, hasta podía funcionar el torniquete, pero si tenía un veneno hemolítico o proteolítico que a veces, entonces vos haces el torniquete y a la persona pierde todos los miembros porque hubo veneno hemolítico y comienza a dar necrosis enseguida. Y mucha Vamos, gente perdía perdón, la pierna. dale, perdón que te interrumpí. No, 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 que mucha gente perdía la pierna porque no sabía diagnosticar qué tipo de veneno tenía y el veneno era hemolítico y cuando hacía su torniquete quedaba todo concentrado, veneno en esa parte de la pierna y la persona perdía porque el sangre no fluía y iba necrosando. Sí, vamos a dar, es un tema que yo siempre lo doy también, después vamos a dar mordedura de ofidios, vamos a dar mordedura de víboras, serpientes, y es algo que es eso, antes de hacer un torniquete, tampoco se hace torniquete porque se concentra el veneno, entonces ya nosotros no nos preocupamos por buscar qué tipo de veneno, directamente no hacemos torniquete nunca, en ese caso. Después lo vamos a ver cuando vemos este tema, pero está buenazo, me encantan todos esos cuentos y experiencias. Torniquete en hemorragia es la última opción. Se hace para cuando no podemos salvar la vida del paciente de otra forma, cuando la hemorragia es muy grande, cuando intentamos compresión directa, compresión más arriba. Si no podemos solucionar después de 10 minutos estar apretando, hacemos torniquete. Otra cosa, por ejemplo, cuando hacemos torniquete de cuando hay una amputación del miembro. Si la persona se cortó el brazo y ya no tiene una mano, no vamos a intentar detener el sangrado. Ahí hacemos con otra forma. Hacemos directamente torniquete. ¿Tá? Torniquete se puede hacer solo en los miembros, superior e inferior. No puedo hacer torniquete en la cabeza, en el cuello, en la barriga, nada de eso. ¿Tá? Solo en los miembros. Esto es lo que estamos hablando hasta ahora, son de hemorragias externas en miembros, brazos y piernas, que es en general lo más común, porque aparte la persona, hasta cuando se lesiona, siempre intenta protegerse con estas partes del cuerpo, lo más común. Cuando son hemorragias externas abdominales, por ejemplo, es mucho más complicado porque no tenemos dónde apretar. Nosotros apretamos la barriga o el tórax y es mucho más blandito, no tenemos dónde comprimir las arterias. Eso es mucho más complicado. Después, eso lo vamos a hablar más cuando vemos la clase presencial, así les muestro bien, porque lo que hacemos es intentar como tapar el orificio, como mechar, como meter una gasa o algo para adentro, pero es bastante más complicado. Lo vamos a charlar cuando lo demos presencial para mostrarles bien cómo se hace. Quiero mostrarles, voy a compartir pantalla y quiero mostrarles, esperen, ahí ven Sí, vemos unos dibujitos una chiquititos. carpeta con fotos chiquitas. Perfecto. Esperen que voy a abrir acá. A ver si yo ahí abrí una de las imágenes. ¿La ven? Lo veo chiquitita. Bueno, No esperen entonces. Para. Denme un segundo. Ay, creo que tenés que abrir la sí. figura. Tengo que abrir las fotos, dejarlas todas abiertas para que las poder compartir. Sí, es eso. Entonces esperen que voy a abrir todas las fotos. Ya las dejo todas abiertas, entonces ahora después es apretar y compartir facilito. Bien, perfecto. Vamos entonces, chicos. Bien, ahora sí. Sí, podés Sí, aumentar un poquito. ¿Eh? Aumentar. ¿Ahí? Sí, gracias, Bien, porque no sé dónde están mis lentes. tranqui. Bien, acá es esto mismo que hablamos ahora. Una hemorragia. ¿Qué vamos a hacer para solucionar? Primero, compresión directa. O sea, esto funciona perfecto. Voy a mantener la compresión y voy a vendar
vamos a dar vendaje, como vendar apretado para que siga ejerciendo fuerza y evacuar, o sea, llevar a la persona al médico o a donde sea, la saco de ese lugar. Dijimos compresión o presión directa. ¿No funciona? Voy a pasar al segundo paso, a la compresión arterial. Intentar comprimir más arriba, si puedo, para apretar más arriba el pasaje de sangre. ¿Funciona? Perfecto, vuelvo como hoy. Mantengo la compresión y voy a vendar. No funciona, ahí es que voy a hacer el torniquete y la evacuación de la persona. Voy a hacer el torniquete y luego llevarlo urgente al hospital, al médico. ¿Sí? Bien. Para. ¿Cómo cambio de foto ahora? Uy, no sé qué apreté. Voy a abrir otra foto. Esperen que la abrí, pero no me olvidé de compartir. Bien, acá está la opción, la compresión directa que nosotros decíamos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Primero, presión directa en el punto de sangrado durante unos 10 minutos y me voy a ayudar con lo que tenga a mano, una gasa, un trapo, la remera, lo que tenga. Y a su vez voy a elevar la extremidad lesionada para ayudarme, ¿tá?, a que el sangre disminuya. A ver si puedo. ¿Ahí ven que cambié de foto? ¿Ven que cambié? Sí, sí. Sí, Perfecto. Bien. Acá lo que nos dice es, si el sangrado no se detiene después de 15 minutos, entre 10 y 15, voy a, de aplicar presión directa, voy a ejercer presión con fuerza en uno de los siguientes puntos, que son los de presión arterial. ¿Tá? Ahora vamos a otra imagen donde se ve mejor eso. ¿Tá? Voy a ir a hacer presión, depende de donde esté el sangrado, la arteria que generalmente está involucrada. ¿Tá? Entonces, esto después lo ven más de cerca si quieren, son los dibujos donde están las principales arterias de la zona, que generalmente son las lesionadas. La carótida, ¿se acuerdan en el costado de la tráquea? ¿Tá? Si tengo una hemorragia en la cabeza, ¿tá? Puede ser también si tengo en el antebrazo, en la axila voy a comprimir, la femoral, cerca de la ingle, y generalmente si no la humeral, que es la parte interna del brazo. ¿Sí? Son las principales arterias de cada zona. Acá está lo mismo, tengo una lesión, no puedo o no me funcionó apretar directamente en la zona, voy a ir a hacer presión en los puntos arteriales, ¿tá?, más cercanos a la zona lesionada. Si nada de esto funciona, ¿tá?, vamos a ir a la opción del torniquete, que es lo que está acá. Yo tengo una lesión, voy a hacer el torniquete más arriba y como está puesto acá se hace un nudo, ¿tá?, y se pone algo que me sirva como para hacer a su vez presión, para hacer palanca, ¿tá?, un palo, un destornillador, un cubierto, lo que tenga así, como para poder hacer presión. Existen para los botiquines unos aparatos, unas cintas especiales con una cuestión a presión, que son para hacer torniquetes, están buenísimos, no son de uso normal, o sea, no en todos los botiquines de una casa o algo están, sí en las emergencias y están buenísimos. Y en caso de la hemorragia de hacer en la cabeza, Sí. Si es una hemorragia en la cabeza, voy a intentar apretar una de las arterias carótidas. Vamos a volver acá, ¿tá?, que están en la cara o debajo del ojo. Voy a intentar apretar en el cuello una de las arterias carótidas, la del lado que esté lesionado. Esperen que voy a dejar de compartir. pero ¿y si no Sí. funciona? No puedo hacer otra cosa. Voy a intentar detener el sangrado para ese lado, presión directa. ¿Tá? Recuerden primero, no sé dónde es la lesión, si no, busco la arteria más abajo, ¿tá?, o la carótida que va para ese lado. No puedo hacer otra cosa, en cuello, cabeza, abdomen, no existe la opción de torniquete. Yo no puedo hacer un torniquete en el cuello porque lo mato a la persona, yo le provoco una asfixia. Y en la frente tampoco puedo hacer un torniquete. Solo se hacen los torniquetes en lo que son los miembros inferiores. El resto del cuerpo, presión directa, con fuerza, puedo llegar a vendar con fuerza, pero no lo que es en sí un torniquete. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, no, no pensé en torniquete, poner la, Sí. a la persona para arriba, sentada. Siempre, claro, ¿qué pasa? Acordate, la persona va a estar débil, mareada, confusa, puede tener náusea, vómito y se puede marear y desmayar. Si está sentado en una silla y se cae, el golpe puede ser mucho más problemático y complicar más la situación. Entonces, siempre acostamos a la persona. Si son en miembros, intentamos levantarlo. Si es la cabeza, no voy a intentar levantarlo. Lo dejas acostadito nomás. A lo sumo, capaz, una almohadita o recostadito contra la pared, pero la idea es que esté acostado. ¿Tá? A lo sumo eso, lo puedes poner un poquito más recostado contra la pared, pero no sentado en una silla, por ejemplo. De última, sentado al piso, contra la pared, se aguanta la pose y eso puede funcionar. Bien, los demás temas que vamos a ver hoy quedan, voy a dejar de grabar.